Los peces planos, como el rodaballo y el lenguado, tienen un protagonismo significativo en la acuicultura española. De ahí la importancia de conseguir ejemplares criados en cautividad con capacidad para reproducirse. En muchos casos no es tarea fácil y necesita del apoyo del sector investigador. El personal científico del Centro Oceanográfico de Santander ha venido desarrollando a lo largo de estos últimos años una metodología útil para mejorar la reproducción del rodaballo y el lenguado a través de la fecundación artificial de los gametos para obtener larvas. Mientras para el rodaballo la maduración se consigue combinando el fotoperiodo y la temperatura del agua, para el lenguado ha sido necesario el desarrollo de terapias hormonales a distintas horas del día y temperaturas, así como la realización de un protocolo de reproducción artificial in vitro. Actualmente hemos podido poner un protocolo de inducción hormonal que nos permite a una temperatura determinada y aplicando la terapia a una hora también del día, el tener una respuesta de esa inducción en un periodo de 41 a 44 horas. Los resultados, una vez que la hembra conseguimos sacar los huevos después de aplicar la terapia hormonal, realiza una fecundación artificial. Esa fecundación artificial se puede realizar bien con esperma que hemos anteriormente crioconservado de los machos F1 o bien horas antes se saca esperma fresco de esos ejemplares para poder realizar posteriormente la fecundación artificial. Los resultados que estamos obteniendo con este protocolo han ido mejorando y actualmente tenemos fecundaciones artificiales, tasas de fecundación entre un 50 y un 60%. Este trabajo, que se realiza en la planta de investigación que el centro tiene en El Bocal, se perfila como una muy buena oportunidad para que las empresas del sector reduzcan la dependencia de reproductores silvestres para la obtención de las puestas o para llevar a cabo planes de mejora en la producción de alevines. Aló, ¿me escuchan? Sí, profesor. A ver, un poco de sus experiencias. En cuanto a manipulación a nivel celular, no. ¿Qué hay en peces? Podrían de repente respondernos dando la respuesta desde el punto de vista de lo que ustedes manejan como especies. A ver, ¿quién se atreve? ¿Nadie? A ver, preguntemos, a ver, Poma. Profesor, disculpe, no escuché la pregunta. Un poco de manejo a nivel reproductivo que tuvieran en la especie que tú has escogido o las experiencias que tú tengas, o podrías de repente comentar. Porque ahorita hemos visto videos de aspectos reproductivos de diferentes especies, ¿no? Manipulación a nivel celular, etcétera, ¿no? Sí, profesor, bueno, en especies tropicales, así como se ha visto en el video, tanto el paco como la gamitana ya se están haciendo ya este tipo de manejo, ¿no? Induciendo, poniendo las hormonas, diferentes hormonas sintéticas, como el conceptal. Asimismo, también están utilizando la hipófisis de Paiche o de Carbo para poder inducir
la ovulación, ¿no? Bueno, lo que en la experiencia que he podido ver en algunas pasantías que he realizado es que el animal tiene que llegar a su madurez para que pueda, y escoger a los mejores especímenes para que puedan ser los reproductores, ¿no? Llegan de 3 a 4 años, tanto en Paco como Gamitana, y como se vio también en el video, de que hacen la inducción, después de unas horas se está monitoreando, en las hembras se hace la biopsia correspondiente para ver cómo está, si es que ya la hembra está avanzando con los ovocitos, con los óvulos, y en el macho de la misma forma, ¿no? Hacen unas frotaciones y si sale un poco de semen, ¿no? Es una manera muy práctica que desarrollan los productores y también las instituciones que se dedican a eso, ¿no? Estuvimos en el sitio de Huánuco, en Tingo María, con unos productores, bueno, casi hace un mes, y es lo que nos explicaban cómo ellos realizaban la reproducción. Entonces, ya una vez que ya la hembra empiezan así como el video, coleccionan los óvulos y del macho los espermatozoides, y entonces hacen la fecundación. Ellos utilizan plumas de aves y después están monitoreando mediante el microscopio si es que ya ha fecundado o no. Luego vienen la eclosión, hacen en las artesas y pasan ya a otras fuentes donde ya hacen el levante de las larvas, los alevinos, luego hacen el levante de alevinos, ¿no? Eso es, profesor, en mi experiencia que estoy teniendo en la crianza de peces tropicales, ¿no? Lo interesante es que en la selva en Tingo María, en Pucallpa, están desarrollando más el paiche, pero también en la selva central, como en Satipo, Mazamari, estamos tratando de incrementar la producción, pero sí hay en Satipo hay un centro de producción específicamente de paiche, pero bueno, el paiche es muy interesante tanto en sus productos que se utiliza, pero el ciclo de vida y de reproducción del paiche es bastante elevado y los costos, ¿no, profesor? Pero bueno, yo creo que la acuicultura está yendo por un muy buen camino, hay bastante expectativa con diferentes programas y hay muy buenos profesionales también en el sector, entonces yo creo que todo eso nos va a llevar a que nos desarrollemos mejor esta actividad y también que demos nuestro aporte a los productores, ¿no? Y ahora con esto de la economía circular, pues aprovechar todo absolutamente del animal, ¿no? Carne, los desperdicios en hacer ensilados, hacer hasta bisuterías, porque hoy día dieron un curso de cómo podría hacerse bisuterías de las escamas del paiche, muy interesante, y también todos los subproductos que se pueda utilizar, ¿no? Eso sería, profesor, disculpe mi opinión. Ya, dime, Poma, ¿hay ya protocolos establecidos en cuanto al tema, por ejemplo, de tratamiento hormonal? Sí, profesor, sí, bueno, es que hay que revisar las tablas de cómo inyectar las hormonas, ¿no? O a qué horas. Generalmente se hacen las madrugadas y después de un día se está haciendo la evaluación. Hay que hoy hay que separar a los productores, a los reproductores por separado y estar monitoreándoles y ver todo su comportamiento, ¿no? Porque los machos, generalmente, machos y hembras, hacen unos sonidos muy característicos, ¿no? Cuando están en el momento de la reproducción. Y bueno, tanto como dice usted en los protocolos, pues ahorita con esta pandemia hay que tener, y antes de la pandemia igual hay que tener todos los protocolos de bioseguridad en el laboratorio de reproducción, ¿no? El agua es muy importante porque el agua tiene que ser de muy buena calidad porque van a entrar
a las artesas donde va a realizarse la fecundación, ¿no? Ya, ya, pero ya hay un protocolo ya establecido con porcentaje de éxito, de tasa de éxito, ¿no? Para el tema de Bueno, sí, profesor, lo que está mucho más avanzado, podría decir yo, es en la reproducción de truchas, mientras que en los peces tropicales se está implementando, ¿no? Porque ahí se tiene que recoger los especímenes del medio natural, ¿no? Y bueno, en la planta también ya hay, pero sí, o sea, cada año ellos tienen que tratar de recoger, identificar para que no haya mucha consanguinidad y en ello tienen que utilizar la cuarentena para que no vayan a transmitir otras enfermedades o alguna otra cosa. ¿A eso se refiere, profesor? Ok. Básicamente estamos hablando de superovulación hormonal, ¿no? ¿Inducción hormonal también, no solamente en hembras, en machos? ¿O solamente en hembras? ¿Mm? A ver, a ver. Bueno, el profesor, o sea, las hormonas se aplican tanto a hembras como machos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que en machos es en menor cantidad, pero sin embargo, sí, ¿no? Los dos reproductores tienen el mismo tratamiento hormonal, ¿no? Están en el laboratorio están todos los reproductores que van a hacer, que van a colectar tanto los ovos, o sea, los ovocitos y el semen. Claro, entonces es Yo, bueno, inducción en la hormonal experiencia que nada he más, ¿no? tenido, claro, Para colectar gametas, claro, ¿no? inducción hormonal. Sí, y claro, con hormonas sintéticas, profesor, eso es lo que yo he podido observar, ¿no? Ok, ok, gracias, Poma. A ver, ¿alguien más? A ver, Sánchez. Hola, profesor. ¿Qué Yo tal, Sánchez? ahora Experiencias, mismo, experiencias. sí, profesor, parecido a lo que decía la compañera Poma, también nosotros hemos tenido experiencia de reproducción en peces amazónicos con las especies de paco, con gamitana, con boquichico y con doncella. Este, los protocolos son, son los mismos, ¿no? Incluso las dosificaciones, 2.6 kilos, 2.6 ml por cada kilo de peso vivo en el ejemplar. Y no sé si en el camino se ha ido afinando, porque esto se aplicaba tanto a hembras como a machos, pero hemos visto que si aplicábamos la misma dosificación a los machos, llegaban al momento de la inducción con un esperma muy disuelto, ¿no? Le llamábamos chorreo, ¿no? El macho se ha chorreado, decíamos, cuando encontrábamos una solución ya muy suelta. Entonces, con un poco ya de experiencia de manejo interno de las granjas que veíamos, hemos calculado que entre 1.5 o 2 ml por ejemplar, ya no por kilo, era suficiente para el macho. Entonces, a las 12 o 16 horas que ocurría el desove, el macho sí tenía eh, el esperma era el adecuado, ¿no? Entonces, por ahí hemos ido un poco mejorando el tema de la reproducción ahí con Paco y Gamitana, sumando un poco la experiencia. Ahora con Boquichico es bien complicado el manejo porque son peces que si salen al hatchery ya no regresan al estanque, ¿no? Por lo delicado que son. O sea, hay mucha descamación y el propio manipuleo de la inducción sumado al estrujamiento del macho para la obtención del esperma, ya no regresan vivos. O sea,
por más que se hacía algún tipo de profilaxis o algún tratamiento post-inductorio o de uso de antibióticos o algo, era muy poco probable que sobrevivan, ¿no? Y en cuanto a Doncella, hemos tenido un par de experiencias de inducción y era tal cual el de Paco Gamitano, solo con muchísimo más cuidado por el tema de las espinas que tienen ahí, ¿no? Era ya un poco de manejo y expertise de los operarios para que no pudieran salir heridos. Y luego la complicación que todos sabemos, pues por ser especies carnívoras, donde teníamos una alta mortalidad ya en poslarva, ¿no? Cuando ya empezaban a alimentarse. Si no tenían la suficiente cantidad de alimento vivo, podría ser masificado desde nuestros propios estanques con fertilización orgánica o inorgánica, o con producción de artemia, era bien complicado que pueda tener una sobrevivencia que sobrepase el 30%. Entonces, esa es la experiencia que nosotros hemos obtenido, profesor, con inducción en peces amazónicos, en Tarapoto. ¿En qué especies dijiste, Carlos, por favor? Hemos trabajado con Paco, Gamitana, Boquichico y un par de ensayos con Doncella. Ok. Bien, gracias. A ver, ¿quién más quiere compartir sus experiencias? A ver. Torres. ¿Está? Pérez. Pérez. ¿Ah? González. Ninguno, profe, no he trabajado en reproducción más que en parte de engorde. Ya. Espinel. Profe, yo tampoco he trabajado en la parte de reproducción. Recién el próximo año hay unos proyectos para entrar a ese tema, pero por el momento no. Álvarez. Profesor, yo he trabajado en reproducción, pero no como inducción hormonal. A ver, cuéntanos, ¿qué importa? Estamos ahorita, como les digo, este tema en peces tropicales. Yo le diré que incluso, como dato, o sea, está más adelantado la reproducción en goldfish, ¿no? Los que han trabajado en goldfish tienen ya décadas haciendo el tema de recuperación de gametos que cualquier pez tropical de la selva. Se los digo yo por experiencia. A ver, Álvaro, cuéntanos. Bueno, yo he hecho reproducción en tilapia, en camarón gigante de Malasia y en Oscar, en astronauta José López. Ya, a ver, cuéntanos un poco cómo era el proceso, en términos generales, ¿no? Ya, en el caso de tilapia, la reproducción es, o sea, no es inducida, solamente tenemos que, el detalle ahí es que cuando se ponen a parear los reproductores se tiene que tener en consideración que, primero, que los machos que estén bien descansados y las hembras que estén en un estado que estén muy próximos a desovar, ¿no? Yo he hecho con recolección de larvas y también he hecho con recolección de huevos embrionados, ¿no? Después también he hecho el proceso de incubación, levante, reversión sexual. Para Macrobranchium rosenbergi es más sencillo porque cuando tienes al grupo de reproductores, ellos tienen un proceso de muda nupcial, ¿no? Entonces, ya solamente recoges a las hembras cuando ya están cargadas de huevos fertilizados y ya pasan al agua salada, que es para el proceso de levante. Lo que sí me ha parecido más complicado ha sido el de Oscar, que en San Martín en la selva en general le dicen Acaraguazú, porque la estrategia para reproducirlo es hasta cierto punto similar a tilapia, pero no se puede determinar, o es bien complicado determinar hembra de macho, y también dentro del grupo de hembras, cuál es su estado de madurez sexual, ¿no? Entonces lo que se hace es todos contra todos, con un número limitado de nidos. Entonces cuando se llegan a parear, se separan, y se hace el destete también, se separan a la pareja y ya se pone
una posa para que se estén recuperando y pariendo permanentemente, ¿no? Los que no se han apareado de varias posas se vuelven a juntar y así. Lo que he llegado a hacer es hasta cuatro movimientos de peces que no se reproducen entre posas, y si ya la cuarta vez ya no pasa nada, no llega a formar pareja, ya se elimina, pues no, porque o sea, no son reproductores. Y bueno, esa ha sido la experiencia que he tenido. O sea, es un proyecto PENIPA que gané, que es, bueno, se ejecutó en Nueva Cajamarca, en San Martín, en Rioja. Y bueno, ahorita está en proceso de cierre. Si no fue bien, sí llegamos a los indicadores que queríamos. Más o menos la capacidad instalada es para 50 millares mensuales. Y bueno, o sea, claro, comparado con tilapia, o sea, quizás no es mucho, pero la carabaza es una especie recién emergente, ¿no? A nivel de producción como carne, porque sí es bien valorada. Yo sé que para fines de acuarismo sí, quizás también podría tener un valor mayor, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos desarrollando. Ok. Muy bien. Muy bien, entonces las experiencias, como le digo, ahorita estamos en quizás un nivel un poquito primigenio, importando protocolos de otros lados y haciendo un poco ensayo-error con nuestras especies, ¿no? Para tratar de estandarizar los protocolos de acuerdo a la dosis, la frecuencia de la dosis, la calidad o la procedencia de la hormona, ¿no? Y bueno, con nuestra especie, que si bien puede ser especies en otros lados, probablemente hay alguna línea, ¿no? O alguna adaptación que no lo tengan de otros lados. Y finalmente saquemos nuestros propios protocolos estandarizados, ¿no? Es el día. Pero el manejo se está yendo ahorita a nivel reproductivo solamente con inducción hormonal, tanto machos como hembras, para colecta de gametos. Hay algo más allá, por ejemplo, congelamiento de esperma, por ejemplo. Porque si ya empiezan a hacer el tema de congelamiento de esperma, estamos hablando ya de un banco de semen, ¿no? Como pecuarios. Ahí como datos veo, hay un trabajo que se está haciendo en la Villarreal en tema de congelamiento y descongelamiento de esperma en erizo. Por ahí he visto un trabajo hecho en Pesebra también, en la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Aplicando también crioprotectores, ¿no? ¿Tienen idea si hay algo más? Porque ese es el otro, ¿no? O sea, la inducción hormonal es una, el congelamiento de gametos, y no solamente esperma, ¿no? También pueden ser ovocitos y embriones. Ese es otro, ¿no? Pero acá en peces, debido al volumen, cantidad de ovas que se tiene, probablemente la cosa vaya más por congelar el esperma y descongelar el esperma, ¿no? Porque a veces no se tiene la disponibilidad de reproductores machos en todo momento, ¿no? Fuera de campaña, qué sé yo, ¿no? ¿Alguna noticia por ahí? Profesor, yo tengo entendido que se está haciendo, en Colombia se está haciendo el congelamiento del semen del padre. Parece que es la doncella. En doncella, bueno, ya dicen ¿no? padre rayado. Yo asumo que es la doncella, no tengo la certeza. Ya. Pero ya lo están trabajando a nivel comercial. Claro, el congelamiento del esperma, sobre todo en especies tropicales, así como especies tropicales, es darle un know-how interesante, ¿no? El poder tener disponibilidad de esperma cuando no hay ni siquiera el macho, ¿no? Porque esto también pasa, ¿no? Tú puedes congelar el esperma, el macho se puede morir y sigue viviendo, entre comillas, por su esperma congelado, ¿no? Sí, pero más allá de eso es que, bueno, hasta donde yo lo veo, es la disponibilidad de semilla en época donde no debería haber, ¿no? Así Ajá, es, los en países época amazónicos tienen... fuera de temporada, amazónicos,
Exacto, los pesos amazónicos tienen ese limitante, ¿no? Por eso también a nivel económico los flujos de caja también son bien largos, porque las campañas son anuales, precisamente porque los productores no pueden cosechar porque, o sea, el tiempo que cosechan hasta que vuelva a haber semilla es tiempo que no van a poder producir, ¿no? Entonces, ese es un limitante, conversión de tilapia o algunas otras especies que se reposan todo el año y no tienen ese problema. Excelente, sí. Sí, claro que sí. Da un potencial comercial interesante, ¿no? Aparte que también probablemente estén tratando lo que se hace en pecuarios, ¿no? Que el esperma se diluye. Entonces, la capacidad que tiene para fecundar un determinado número de ovas también se podría incrementar, ¿no? Pero eso también va a tener que ver con la tasa de éxito. Ya cuando realmente en un tema de diseminación pasa al 50%, la cosa está bien. No tiene que dar 100, pero ya con 50% está bien, ¿no? Pero eso, como le digo, va a ser un tema de ensayo-error. ¿No? Lo usan en Colombia, lo traes acá, lo quieres probar, no te funciona, ensayo-error hasta que la cosa va bien, ¿no? Pero ese es un punto importante en cuanto al manejo reproductivo de la especie comercial, ¿no? En este caso peces o cualquier otro recurso hidrobiológico. El poder utilizar estas metodologías para seguir manteniendo, ¿no?, el nivel productivo de los animales fuera de época, ¿no?, fuera de fecha. Bien, ¿alguna otra noticia por ahí? Bien, ok. ¿Me permiten unos 5 minutos, jóvenes? Lo que pasa es que está llegando un delivery y yo estoy solo en mi casa. ¿Me dan unos 5 minutos, por favor, de su tiempo? ¿Y retornamos? ¿Sí? Sí, profe. Ya, por favor. Van a tener que disculpar, ¿ah?
Bien, ok. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Bien. Voy a proyectar. A ver. Voy a ir afinando algunas cosas. Se logra ver. Se logra ver en la... Sí, profe, sí se ve. Bien. Algunas cositas más que se adicional a lo que ya hemos mencionado, pero es importante que se puede estar realizando en peces, en organismos hidrobiológicos en general, ¿no? Bien, no olvidemos que la biotecnología usa todos los principios científicos y de la ingeniería para obtener algún bien o servicio, ¿ya? De agentes biológicos, ¿no? Puede ser de células, de un organismo, de parte de un organismo, ¿no? Entonces, la idea es obtener un bien o un servicio. Esas son como definiciones generales, ¿no? Por ejemplo, en el tema marino, ¿no? Ahorita se está abocando a todo lo que es la explotación de la biodiversidad marina, ¿no? A todo nivel, ¿no? Y eso se debe, pues, que el 80% de los seres vivos del mundo se encuentran en ecosistemas marinos. Hay una gran diversidad de especies y de recursos, ¿no? Incluso muchos de ellos todavía no explotados. ¿No? Una de las cosas, por ejemplo, que se está obteniendo bastante son el tema de fármacos de organismos marinos. Si nosotros vemos, el Perú hace pocos años firmó el tratado de limítrofe marino con Ecuador. Con Chile nos tuvimos que ir a La Haya, ¿no? Ya se acuerdan y todo el tema cuando estaba Alan García, ¿no? La Haya tuvo que definir nuestros límites. Bueno, pero con Ecuador no había problema porque no había islas en común, ¿no? Se trazó un tema de un paralelo. Pero si nosotros observamos de Tumbes y Piura con referencia al resto del mar que queda hacia el sur, en verdad estamos hablando de dos tipos diferentes de mar, ¿no? Un mar subtropical, frío generalmente, la que tenemos frente a las costas de Lima, por ejemplo, y un mar tropical en la zona de Piura y Tumbes, ¿no? Donde la biodiversidad es mayor en esa zona que la biodiversidad, ¿no?, que hay en ese hacia el sur. Lo que sí tiene de ventaja la del sur es que tenemos una biomasa, no tendremos menos diversidad, pero tenemos una biomasa mayor, y ahí está la anchoveta, la pota y otros recursos, ¿no?, que es extractivo. En cambio, en esos mares de Piura y de Tumbes, ese mar tropical que todavía no está totalmente explotado, ahí se está haciendo bioprospección, ¿no?, de fármacos y otros agentes activos, ¿no?, de organismos marinos, ¿no?, debido a la gran diversidad que hay, ¿no? Cuando aplicamos el tema de biotecnología de animales, ¿qué buscamos, no? Buscamos en verdaderamente seleccionar un grupo de genes de interés, ese pool genético que ya les hablé en un momento, ¿no?, para sacar algún beneficio. Podemos evaluar la biodiversidad, ¿no?,
con el fin de protegerla o de ver también el daño, ¿no?, que pasa en las últimas décadas. Podemos hacer un monitoreo de poblaciones, ¿no? Algunos análisis de protección contra enfermedades, también barreras, obtención de productos o lo que le llaman biofarming, con la ingeniería genética, obtener, ¿no?, el gen y posteriormente la proteína sintética, ¿no?, a través de la ingeniería genética, ¿no? Y utilizar también animales, pues modelos animales que todavía no tenemos muchos. En acuicultura está centrados en algunos modelos animales para poder hacer los análisis y estudios, ¿no?, en el laboratorio y posteriormente trasladarlos al campo. Perdón. De ahí esperemos hacer muchos estudios a nivel de algunos genes que nos interesen, ¿no? Ver aspectos de sanidad, reproductivos, empezar a hacer mejoramiento, por lo menos un programa de pre-mejoramiento que ya se le habló, utilizar algunas técnicas moleculares para usar pues marcadores moleculares, microsatélites, SNP, QTLs, etcétera. Y finalmente pues lo que nos interesa es hacer el secuenciamiento de genoma, ¿no? Ahí tenemos algunos genomas secuenciados, ¿no? En acuicultura estaban bordeando en peces, solamente hablando de peces, unas 50 especies. Entre esos está el pez cebra, ya cuyo genoma está disponible del año 2006. ¿No? El poder tener una disponibilidad de la información de todos los genomas es una gran ventaja, ¿no? Podemos obtener todas las proteínas que sean de algún interés industrial, ¿no? N aplicaciones, algún interés culinario, ¿no?, o de industria alimentaria, ¿no?, producción de fármacos, como ya se les mencionó. Entre eso están también las hormonas, los probióticos, las vacunas, etcétera. Hacer pues nuestra propia transgénesis y clonación, ¿por qué no? ¿No? Lo que más ha resultado mejor de transgénesis ha sido en peces que con pecuarios incluso, ¿no? Poder obtener cosas nuevas, no solamente ahora es tener la secuencia, sino que modificas la secuencia para tener algo nuevo que la naturaleza de repente no proveyó, ¿no? Hacer estudios ambientales es otro tema también. Tenemos una carrera de lucha con los aspectos ambientales que es muy probable que sea crítico para mediados de este siglo, ¿no? Aspectos de medicina. Y podemos estudiar pues todo. Ahora ya no solamente es la genómica, sino la proteómica, la fenotómica, en fin, tenemos que subdividir el tema por lo amplio que es, ¿no? ¿Qué avances en biotecnología pues hay en el Perú, así, ¿no?, de punta? ¿No? En Liniers y Cayetano vienen trabajando hace muchos años el tema de microsatélites en alpaca, y esto lo quieren volcar a algunas especies acuícolas. Como ya han visto, está el tema de sexaje de paiches con el IRD, ¿no? Algunos estudios poblacionales de peces y algo de camarones amazónicos, y últimamente pues el tema de peces ornamentales. El ITP está con su tema siempre de productos marinos, ¿no? La Universidad Mayor de San Marcos ha trabajado sobre siempre el tema de camélidos. Algo están haciendo en peces. Voy a averiguar realmente que están avanzado un poco esto. Bueno, con el tema de la pandemia un poco que ha bajado.
La Ricardo Palma vienen haciendo el tema muy bien de transferencia de embriones en rumiantes y hace también el tema de ingeniería de tejidos. La Universidad de San Martín trabajó algo de marcadores en concha de abanico y merluza. La Universidad Agraria siempre trabaja el tema de inseminación animal, ¿no? Con fuerza. La Universidad Nacional del Toribio Rodríguez de Mogrovejo, Amazonas, está con el tema siempre de transferencia embrionaria y la parte de bipartición, ¿no? Y bueno, en la Villarreal estamos con el tema de detección de peces transgénicos ornamentales y últimamente estamos con el tema de edición génica en peces, ¿no? Comerciales y ornamentales. Bien, el tema de inseminación artificial, como hemos visto, hacemos un traslape normalmente de la parte pecuaria a la parte acuícola. De eso tener gametos por inducción hormonal y finalmente hacer, ¿no?, la fecundación in vitro y obtener ovas o embriones finalmente, ¿no? que puedan ser utilizados en un tema productivo acuícola, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, yo les hablaba del congelado. El congelado y el descongelado, que es algo que todavía estamos en deuda. Otros países, como Colombia, que lo mencionaron hace un rato su compañero, nos tienen cierta ventaja. Brasil también está por ahí también. El poder tener disponibilidad de esperma, ¿no?, en época sobre todo que no es de campaña, ¿no?, productiva o de baja, ¿no? ¿No? La colecta de material genético, esos ya se utiliza en diferentes especies. Colectar las ovas, ¿no?, y luego mezclar con el tema de espermatozoide y finalmente obtener los embriones, ¿no? La ventaja de la inseminación artificial son varias, quizás en el aspecto acuícola. El poder empezar a hacer algo de selección y cruzamiento, eso da una gran ventaja. El poder transportar el esperma a grandes distancias, ¿no?, de su lugar de origen. Permite utilizar el semen, ¿no?, de un donante o un reproductor de repente que ya esté muerto, ¿no? Se disminuye el riesgo de inseminación de enfermedades de transmisión sexual si hay un control. Puede preñar muchas hembras, ¿no?, o en este caso muchos embriones. Se utiliza en la transferencia de embriones, que más que todo es en pecuario, generalmente en peces no se hace el tema de transferencia de embriones, pero sí manipulación de ellos. Y bueno, nos permite hacer investigación básica de fisiología reproductiva. O sea, en verdad, la idea al final de cuentas es estandarizar las técnicas, ¿no?, a la especie, a la zona, a la región y a las posibilidades económicas y reales de determinada zona, ¿no? Ya las técnicas están siendo utilizadas en una especie de ensayo-error, o unos protocolos más menos ajustes, y están funcionando bien, ¿no? Otro aspecto que de repente interesaría, se los menciono, es el tema de sexaje, por ejemplo. El saber, por ejemplo, qué sexo se puede determinar en un individuo, en un embrión, ¿no? Una de las cosas que se sabe, por ejemplo, en caso de pecuarios, es que los espermatozoides, ya sabemos, mitad X, mitad Y, para dar machos y hembras, hay un porcentaje de casi un 4% más de ADN en el espermatozoide X con respecto al espermatozoide Y. Y esta diferencia se puede detectar, ¿no? Otros aspectos es usar serología, que ya está un poco en desuso porque es un poco manipular y es costoso, ¿no?, utilizar la determinación de la serología si te da la presencia de antígenos HI, que solamente los tienen los espermatozoides Y más no los espermatozoides X. Acá lo que yo les mencionaba, ¿no?, los espermatozoides con esa diferencia, un láser detecta, ¿no?, lo hacen pasar a través de un capilar y separa los espermatozoides X de los espermatozoides Y, ¿no?
Y finalmente lo que voy a tener pues es un tubo donde dice todos estos espermatozoides son Y, y yo insemino eso y me voy a tener machos. O utilizo eso y insemino y solamente voy a tener hembras. Eso es siempre y cuando la especie, en el caso de peces, tenga dimorfismo cromosómico, porque no todas las especies tienen dimorfismo cromosómico. No encontramos cromosomas sexuales, en otras palabras, ¿no? Esta es otra forma de verlo. Pasan los espermatozoides uno por uno y se les separa, ¿no? Y acá a la derecha está el que yo les mencioné de determinar los antígenos, que solamente tienen los espermatozoides, y se usa el anticuerpos para hacer la detección, pero el tema es que ya esto es un poco costoso y trabajoso y necesita laboratorios más implementados, ¿no? Bien, ¿qué se puede hacer? Bien, teniendo gametos o teniendo embriones, nosotros podemos hacer muchas cosas. Superovular con tratamiento hormonal, hembras, machos, hacer transgénesis, hacer transferencia embrionaria, en algunos casos en la parte más pecuaria. Producción de quimeras no se ha visto tanto en peces, por ahí hay un par de trabajos. Sexaje, ¿no? Y podríamos hacer incluso el tema de transferencia nuclear y otras técnicas más, los vamos a mencionar. Por ejemplo, ¿no? El tema de Paiche. El tema de Paiche siempre ha sido el periodo largo que tiene el ciclo de vida del Paiche, ¿no? Estamos hablando probablemente de 6 años para tener una madurez sexual, ¿no? Y finalmente poder obtener alevines, ¿no? Y la idea es reducir este periodo, ¿no? De estos animales, que si bien son grandes y podemos tener crías, es reducir el periodo, ¿no? El periodo. Si nosotros reducimos el periodo de madurez sexual, logramos que el animal se reproduzca más tempranamente, pues reducimos la campaña, reducimos costos, ¿no? De todo, ¿no? Comida, manejo, etcétera, ¿no? Que es lo que se está tratando de hacer también. Y el otro tema es el tema de sexaje, ¿no? Que el dimorfismo sexual no es tan aparente hasta cierta edad y aún así, ¿no? Hay dificultades. No solamente en el caso de Paiche, también otras especies tienen el mismo problema, como la gamitana, por ejemplo, que no es fácil detectar hasta cierta edad, ¿no? Si es hembra o macho, ¿no? El tratamiento hormonal tiene mucho tiempo. Estamos hablando ya casi de 150 años de aplicación. La idea, como les digo, es obtener ovocitos, obtener espermatozoides, tener embriones, ¿no? Mediante la inducción hormonal, ¿no? El otro tema es poder utilizar los embriones, porque para poder hacer transgénesis necesitamos un embrión o un gameto. No se hace transgénesis en organismos adultos, se hace en células embrionarias o gametos, ¿no? Donde nosotros insertamos el transgen y hacemos que el organismo incorpore este material genético y finalmente crezca el individuo, ¿no? Ya con el transgen incorporado y pase a ser parte, ¿no? De su genoma y de su expresión genómica y finalmente pase a las siguientes generaciones por reproducción. Entonces la idea, ¿no? Extraer el gen, insertarlo, ¿no? Luego obtener que crezcan los individuos y de ahí obtenemos un individuo transgénico del resto de la progenie, ¿no? Pueden ser ovocitos, pueden ser embriones, básicamente, ¿no? Los primeros peces transgénicos con hormona de crecimiento ya tienen pues bastante tiempo. Estamos hablando de mediados de los 80, ¿no? ¿No? Hemos obtenido de todo. Hormona de crecimiento, estresalina, donde de verdad que en peces ha superado incluso el tema de transgénesis en organismos pecuarios, ¿no?
para detección del monitoreo, de contaminantes, para la producción de usarlos. En verdad, lo que pasa es que el saco vitilínico puede ser utilizado, ¿no?, para la producción de algunos fármacos de interés, como en este caso el factor 8, que interviene en la coagulación de la sangre para el tema de la hemofilia, ¿no?, que es una enfermedad con el tema de coagulación. ¿No? O insulina para el tema de la diabetes, ¿no? Se ha utilizado también peces para producir ¿no?, estos fármacos, ¿no? Acá les muestro un ejemplo de lo que es resistencia a enfermedades, ¿no? Por ejemplo, se ha obtenido un salmón transgénico que expresa la lisozima, que es una enzima que combate bacterias, ¿no? Y bueno, se saca este gen, se le inserta el material genético, se coloca en el animal y luego se ve su expresión, ¿no?, en diferentes tejidos, ¿no?, del animal. Y un candidato ha sido la cecropina B, ¿no? Son proteínas antibacterianas muy poderosas y se le ha obtenido de la Gilfora cecropia, que es una polilla, ¿no? Y lo que se ha hecho es insertar este gen en estos peces, en el embrión, y se han obtenido peces que sobreviven a cargas bacterianas o virales muy potentes, ¿no? Con bastante éxito, con bastante éxito. Las publicaciones muestran en verdad, ¿no?, por ahí se los voy a colocar, el éxito realmente de esta proteína cuando se inserta y finalmente obtienes una línea transgénica resistente a varias enfermedades. Y ustedes saben que el tema sanitario en la parte acuícola es muy importante, ¿no? Produce pérdidas económicas grandes, ¿no? Genes de fluorescencia, ya sabemos, genes que se obtuvieron de especies marinas y que son incorporadas en especies dulceacuícolas, ¿no? Hay peces transgénicos ya rojos, verdes, de todos los colores que ustedes se puedan imaginar. Ha ido en aumento, ¿no? Clonación se los nombro como un tema. Recuerden que Perú repitió el trabajo de Dolly del año 97 en el año 2016. Clonó una ternera, Alma le pusieron, en la Universidad Nacional de Toribio Rodríguez de Morejo, a raíz de la oreja, de la célula de la oreja que ya estaba muerto el animal. Se le extrajo el núcleo, se le incluyó en un ovocito enucleado, se activó y finalmente se obtuvo este animal que ustedes observan, ¿no? Otro aspecto que bastante ha estado funcionando también en organismos acuáticos es la producción de embriones androgénicos y embriones ginogénicos, ¿no? Los androgénicos son aquellos que tienen dos juegos de cromosomas. Recuerden que hay dos cromosomas, uno de padre y uno de madre. Bueno, el androgénico tiene dos juegos del padre, mientras que el ginogénico tiene dos juegos maternos, ¿no? Eso se ha hecho en peces, por ejemplo, en el caso del rodaballo o el lenguado, se ha producido para la obtención de estos individuos, ¿no? Ahí tenemos el proceso, se produce la fecundación, ¿no? Se le produce una descarga eléctrica para inutilizar, solamente inducir al espermatozoide. El espermatozoide divide su material genético femenino, ¿no? Tiene una baja tasa de, pero luego con tratamiento se hacen machos ginogenéticos y finalmente a estos espermas, ¿no?, se les fecunda con huevos normales de hembra y obtenemos finalmente, ¿no?, un individuo ginogénico, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué hembra? Porque las hembras alcanzan mayor tamaño que los machos, ¿no?
¿no? Ahí está unos ejemplos ahí en España, ¿no? Incrementas enormemente la producción de hembras, que son las que tienen mayor carne, ¿no? Y bueno, el animal se vende por kilo, pues. Hay un tema económico ahí, ¿no? El otro es el tema de triploidías. Obtener realmente animales triploides con tratamiento hormonal, temperatura, químico, ¿no? Evita severamente que se libere uno de los cuerpos polares y finalmente obtienes pues un individuo triploide, ¿no? Con 3 juegos. Entonces, en lugar de ser 2N, es 3N el individuo, ¿no? Muy aplicado en salmónidos, ¿eh? Acá tenemos, por ejemplo, estos peces triploides, ¿no? Tienes producción, producción de espermatozoides X e Y, la hembra solamente produce X, se produce la fecundación, se le da un shock térmico, ¿no? Y estas ovas incorporan pues un juego más, ¿no? Un juego más. Entonces los machos que son XXY son parcialmente estériles. Las hembras que son XXX, que es lo que se vende generalmente cuando se compran ovas triploides, las hembras son completamente estériles, ¿ya? O la otra es la de triploides monosexo, ¿no? Donde tenemos individuos, ¿no? Tenemos este neomacho, por ejemplo, ¿ya? Donde lo cruzamos con una hembra que ha sido revertido y lo incubamos y finalmente vamos a tener una ova que es 3X, ¿no? Triploide, y finalmente todas las hembras son estériles, ¿no? Son 2 formas de poder obtener, ¿no? Uno es con una fecundación normal y el otro es utilizando a un individuo revertido, ¿no? Ahí está la idea de obtener individuos poliploides con más de 2 juegos cromosómicos es que incremente carne, ¿ya? Carne, en detrimento de la parte reproductiva. Esa es la idea de las poliploidías, ¿no? O sea, triploide, tetraploide, como quieran. Hemos visto, ¿no?, que los individuos triploides alcanzan mayor peso al mismo tiempo que con respecto a los diploides, ¿no? Ahí está. Se puede hacer el conteo, ¿no? Se puede hacer el conteo para ver cómo está el éxito de nuestra triploidía, ¿no? En bivalvos también se hace triploides, shock térmico, presión, químicos, ¿no? Ahí está el ejemplo que puse en concha de abanico, donde desarrolla más la parte de carne y con respecto a la parte reproductiva, ¿no?, de las gónadas. Y bueno, hay por ahí trabajos, yo les he dado unos papers ahí de obtención de tilapias triploides, ¿no? Voy a encontrar salmones triploides, pero tilapias triploides es otro tema. El otro es la reversión sexual, ¿no? Ahí podemos ver en cíclidos fácilmente la papila genital del macho con respecto al de la hembra, ¿no? Que es triangular con respecto a la hembra, que es redondo. Dimorfismo sexual, ¿no? Y lo que más se usa por la Universidad Agraria, vende animales revertidos donde a determinado tamaño, edad, le dan en la dieta la famosa 17 alfa metiltestosterona, y de acuerdo a eso obtienen una reversión que no es 100%, ¿eh?
no es 100%. ¿Para qué? Para que los individuos tiendan a producir más carne, porque los machos producen en tilapia más carne que las hembras, ¿no? Se ha hecho reversiones en otras especies, y acá tenemos uno en pez. Esto es uno, pez espada, Cyphophorus hilleri, ¿no? Se ha logrado obtener ¿no? la reversión, y se logra ver cómo se induce a la gónada a cambiar, ¿no? A cambiar de ovario, se vuelve a un testículo y viceversa, dependiendo del tratamiento hormonal, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Con testosterona, la hembra revertida, ¿no? Que tiende a desarrollar esta punta de espada que es típica de los machos, ¿no? Ahí lo tenemos. Otro trabajo. Esta es una doble reversión para obtener supermachos, ¿no? Individuos y acá tienen una hembra XX, un macho XY. Este es en pez medaca, Oryctys latipes. Se hace tratamiento hormonal a las hembras para producir un macho. Un macho que es fenotípicamente macho, pero cromosómicamente hembra, XX. Lo mismo lo hace con tratamiento con hormonas femeninas, donde vas a obtener un individuo, ¿no? Fenotípicamente hembra, cromosómicamente macho. Y finalmente lo vas a cruzar con un macho, ¿no? Esta hembra revertida. Y vas a obtener, de acuerdo a las proporciones mendelianas, individuos hembra, individuos machos, pero vas a obtener un II, un macho II, ¿no? Y que incluso puedes seguirlo tratando hormonalmente, ¿no? Y estos individuos, al cruzarse, este macho I con una hembra, ¿no? XY, te van a salir todos los individuos XY. En pocas palabras, te van a salir todos los individuos machos sin que tengas que usar metiltestosterona para hacer reversión sexual, que no es 100%. Acá sí, no. Acá sí se podría obtener individuos machos en una proporción deseada, ¿no? Y esta es una tilapia supermacho, son unos últimos trabajitos. Ahí tiene individuo I, XY, XX, ¿no? Entonces, tenemos individuos que son I, miren ustedes, se expresa, ¿no? Todos los individuos se expresa, ¿no? Mientras que en la hembra no tenemos la expresión de la proteína, ¿no? Entonces, ustedes cruzan XY, XY, van a tener 50% machos. Pero si cruzan un supermacho con una hembra cualquiera, van a obtener 100% machos, ¿no? También se puede usar temperatura, es lo que hacen con la lubina, debido a que este gen, el CIDBEC, produce la aromatasa P450, que es una enzima responsable de la producción de estrógenos, ¿no? Para que se diferencie la gónada. Cuando se aumenta la temperatura, se bloquea la expresión de este gen, por lo tanto se bloquea la expresión de la aromatasa, no se produce esta síntesis. Lo que hace es que el individuo se aumente la proporción de machos, ¿no? Incluso ya se sabe las temperaturas, ¿no? Elevas la temperatura entre grado y grado y vas a obtener pues 80, 90 o 100% más de individuos machos, ¿no? Otra cosa que está de moda últimamente en estas semanas, han estado oyendo noticias, van a resucitar a los mamuts, los elefantes prehistóricos que caminaron por acá. Algunos calculan que hasta hace 12.000 años teníamos mamuts caminando, ¿no?
y que se han cortado el material genético pues en sus congelados en el permafrost, en la tundra siberiana. Y bueno, están buscando eso, están buscando la recreación. Probablemente el primer animal para mí que va a ser recreado va a ser la paloma pasajera, debido a que hay parientes, y con el tema de edición genética lo que están haciendo es secuenciar y viendo qué genes deben sufrir alteraciones para poder, a partir del genoma de estas palomas pasajeras muy ligadas filogenéticamente a las desaparecidas, se les haga las pequeñas ediciones, unas pinceladas, se introduce el material genético en los embriones de las pasajeras, de las palomas parientes que están vivas, y finalmente obtener un individuo recreado por edición génica y manipulación, ¿no?, del embrión. Animales extintos famosos: mamut, lobo de Tasmania, la cuaga, ¿no?, el bucardo alpino, ¿no?, que se está buscando de alguna forma recrearlo, ¿no? Ahí le mostraba, por ejemplo, la paloma pasajera, desaparecida en 1914, la gallina de Brezo, que es una gallina que vivía en la zona de el lado occidental de Estados Unidos, en la costa, y bueno, el famoso mamut lanudo, ¿no? Otros animales que están en peligro de extinción, lo que ustedes ven ahí en números es los que quedan. Algunos quedan pocos en verdad, ¿no? Pocos. Pronto los estaremos viendo pues por video, por foto, y ya no estarán acá. Debido a lo que ya sabemos que está pasando en el mundo, ¿no? Muchas especies de vertebrados están desapareciendo. No estoy hablando de invertebrados, de vertebrados, ¿no? Perú no está exento de eso. La chinchilla real no se ve hace 80 años. Cuando un animal ya no se ve 50 años, no es reportado, se declara extinto, ¿no? El oso de anteojos estuvo hace poco de ser extinto, en los 80, ¿no? El venado cola blanca ya no se le ve. El suri quedan menos de 500 entre la frontera entre Tacna y Moquegua. Y el puma, que cada vez que encuentran un puma lo matan. Cuando abundaba pues desde la Alaska hasta la Patagonia, hoy en verdad es raro verlo, ¿no? Y ni hablar de peces, ¿no? Ahí tenemos el humanto, el Oresta cuvieri, que fue declarado extinto en 1967. De haber tenido miles de millones de especímenes, hoy no queda ninguno. Y lo que ustedes ven abajo es la boga, la Oresta petancli, ¿no?, que no es vista desde Bolivia desde hace ya, pues, de 1990. Ya estamos ya, creo que ahí está el dato mal. Ya estamos hablando de 30 años, un poco más, ¿no? Y ese es el único espécimen que está en un laboratorio en Bolivia, ¿no? En formol, es el último de su especie. Y el género Orestia, recuerden ustedes que el género Orestia es un grupo de peces que solamente solamente están en el lago Titicaca, no hay en otro lado. No hay en otro lado. Perder una especie por X motivos, sobreexplotación, contaminación, etcétera, pues es triste, ¿no? Finalmente, ¿no? Los maurís también. Los maurís de la sierra, he tenido oportunidad de verlos. No resisten mucho contaminación de ríos. Viven en la zona de los ríos donde corre el pero no soportan contaminación. Y probablemente con el tiempo también pasen los maurís, ¿no?, a ser peces extintos, ¿no? Lista roja, ¿no? Y bueno, esto ya es parte de otro capítulo que veremos más adelante. Un tercio de los peces de agua dulce se enfrentan a la extinción, ¿no? Por ahí una vez leí una novela de ciencia ficción donde ponía un mundo futurista apocalíptico, donde decía de que el día que desaparezcan el último pez
nosotros estaremos condenados inevitablemente a la extinción también, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los peces son los primeros vertebrados de la escala zoológica. De ahí vienen anfibios, reptiles, etcétera, ¿no? Si nosotros extinguimos el tema de peces, pues tengan la primera seguridad que ese mal augurio no está muy lejos, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Un tercio por el crecimiento, la contaminación, el descuido, etcétera, etcétera. Cada vez tomamos más lechos naturales para obtener materia prima, etcétera, ¿no? Estamos poniendo verdaderamente en grave peligro, ¿no? El tema de la riqueza ictiológica en todo el mundo, ¿no? No solamente Perú, en todo el mundo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profesor, una consultita. Dime. ¿Cómo pueden reconstruir el genoma de los animales extintos? Buena pregunta. Lo que se quiere encontrar tipo Jurassic Park, que planteaba el encontrar mosquitos que habían chupado la sangre de dinosaurios. Lo que pasa es que en los reptiles la sangre es nucleada, tiene núcleo, a diferencia de los mamíferos. Y la idea era obtener material. Lo primero es obtener material genético. Si no es completo, por lo menos lo más intacto posible. En Jurassic Park plantean pues el tema de que el material genético no está completo. Así que llegan a completar el material genético con información de anfibios. Y después se desata todo el tema de la película y del libro, ¿no? Porque está basado en un libro. Acá la idea es conseguir el material genético lo más intacto posible. Es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando ustedes ven el lobo de Tasmania. Eso que ustedes ven es un frasco del único lobo de Tasmania conservado en alcohol. Porque el formol destruye el material genético en alcohol. Y de ahí están tratando de recuperar material genético y después tratar pues de... Recuerden que el lobo de Tasmania es un marsupial, ¿no? Secuenciarlo. En el caso de la paloma pasajera, el último espécimen, Marta, que murió en un zoológico, está conservado. También la idea es recuperar el material genético. El bucardo también, que ha sido el único animal que fue recreado, pero nació muerta la cría porque tenía un tumor en el pulmón y murió asfixiada. Y ahora creo que están volviendo a intentar el proceso, ¿no? Pero eso es porque el material genético existe. Cuando el animal es ya un fósil, es piedra y no hay nada que recuperar, ¿no? Entonces la idea es obtener el material genético. La otra estrategia es recuperar el material genético. Sí, es verdad, tenemos huecos, vacíos, ¿no? Rupturas de la secuencia, pero tenemos una especie muy emparentada. Entonces comparar la especie emparentada, ver qué genes, y completar la información, ¿no? Y a raíz de eso completar el genoma, el rompecabezas, y luego hacer el genoma editado, insertarlo en el material genético de un embrión y hacer luego que el proceso continúe, sea una gestación o sea un huevo, no sé, ¿no? Si estamos hablando de un ave o un pez, ¿no? Pero tienes que recuperar el material genético lo más intacto posible. Ese es el tema con dinosaurios, ¿no? Es fósil. Por ahí, no sé, si alguien encuentra material genético, por ahí estaban diciendo que habían encontrado dinosaurios, no lo sé, algunas células atrapadas en una médula de las piernas, qué sé yo. Bueno, se verá con el tiempo. Pero tienes que tener material genético. Gracias, profesor. ¿Alguna pregunta más? Sí, profesor, quería saber si es que había habido avances, o si tengo información si hay avances en la reproducción de bagre amazónico.
¿De qué, perdón? No te entendí. De bagres. Reproducción de bagres amazónicos. Sí hay reportes. Hay reportes. Lo que pasa es que a veces la información no la sacan por un tema industrial, ¿no? Lo guardan como con mucho celo. A menos que sea pues algo para publicar, porque al final de cuentas la idea es que se haga conocer a la comunidad científica con la publicación. ¿Ya? Pero sí, yo creo que en el tema de peces, crustáceos o bivalvos, debido a la cantidad de gametos que se producen, a la capacidad reproductiva plástica tan versátil que tienen, obtengamos resultados muy rápidos. Y bueno, hacer que esto finalmente beneficie, ¿no? a la comunidad científica, ¿no? Vamos a buscar un poco más de información porque todos los días hay algo nuevo, ¿no? Brasil, bueno, países como Brasil, Colombia, nos lleva un poco a la delantera. Incluso Bolivia en el tema de estudios de peces del lago Titicaca nos lleva hasta cierta ventaja en algunos casos, ¿no? Es inversión de dinero, muchachos, la ciencia demanda dinero. No solamente es hacer ministerios de ciencia y tecnología, ¿no? Acá se trata es de identificar los grupos de investigación y a ellos concentrar el dinero para que acaben dándonos resultados, ¿no? Es mi parecer, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿No hay preguntas? Bien, la próxima semana, ya saben, por favor, todos deben tener su cámara encendida para dar el examen. Y deben tener su micro habilitado. Nadie debe dar examen en celular, por favor. Se va a colgar las pautas en el WhatsApp y también se les va a enviar a sus correos las pautas del examen. ¿Ya? Todos deben dar examen con cámara. Se les debe ver su cara a todos. Traten de estar en una habitación en esas 2 horas de clase que vamos a tener, así como estoy yo, ¿no? En una habitación estoy solo, nadie se cruza, no hay bulla, etcétera, etcétera, porque es un examen, ¿ya? Es un examen de medio curso. ¿Está claro para todos?